Buenos días, gracias por acompañarnos este sábado en Réplica, Periodismo de Fondo. Agradecemos al periódico Tiempo Digital por la multiplataforma que nos facilita para comunicarnos hoy con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo también, tenemos a Nicolás Juárez, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, que está cumpliendo 30 años el foro. Fernando Sandoval, buenos días. Sí, muy buenos días, bienvenidos, compañeros. Nico. Pepe Enríquez, muy buenos días. Muy buenos días, esperamos que hoy va a ganar el América. Haremos uno de deportes después. Nicolás, buenos días, gracias por acompañarnos este día. Martín, muy buenos días. Fernando, Pepe, buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, pues bueno, García Márquez declaró enfático que el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero en medio del cambio de paradigma equiparable al producido por la invención de la imprenta y ante algunos episodios que han puesto de relieve la falta de transparencia del universo mediático, y aunado con lo que decía Humberto Eco, ¿no? Lo lamentable de los medios es que tienen que salir. En ese caso se refería al periódico impreso, que tiene que salir todos los días y eso conlleva a la presión de poner algo, ¿no? Pero esta parte de ausencia de transparencia podría arruinar y acabar con la imagen de lo que dijo el señor Márquez, García Márquez, sobre que sea el mejor oficio del mundo. Bueno, yo coincido con él. No, es algo muy importante. También lo decía García Márquez, el periodismo, lo importante es vincularlo, esta actividad periodística, con los cambios sociales, con ser promotor de cambios sociales. Entonces el periodismo creo que nunca va a desaparecer, porque es el reflejo de la historia en su momento. Es el reflejo de cómo va cambiando la historia, independientemente si es a través de la prensa, la radio, la televisión, hoy el internet, las redes sociales. El periodismo va a seguir funcionando, va a seguir llevando a cabo su función social, porque no deja de ser más que una expresión de lo que sucede en la sociedad. Entonces el periodismo, pues yo creo que difícilmente desaparecerá mientras sigamos actuando como sociedad, ¿verdad? Y seguirá siendo el mejor oficio del mundo. Sí, el más retribuyente en realidad, ¿eh? Es bueno, en el aspecto personal, a lo mejor económico no, porque el periodismo para nadie es un secreto que es muy apagado, ¿eh? pero es una satisfacción ser periodista. Mi buen Nico, hay una frase que dice que las amenazas de la libertad de expresión no pocas veces vienen de sus principales protagonistas, que son los periodistas. Eso en sí pues implicaría una pregunta, pero creo que tenemos que darle un colchoncito, y a la gente le gustaría saber, bueno, qué tipo de periodistas son ustedes, cómo se organizaron en este foro, por qué hay otras expresiones, colegios y asociaciones, y por qué no estar sindicalizados. Bueno, primero te respondo primero sobre esta forma de autocensura, ¿no? Sí. Fíjate que hay un grave error. Se ha señalado el periodismo como el cuarto poder, y no somos un poder, o sea, es mentira. Yo creo que ahí empezó un problema hasta de forma de ética, de querer ser como un poder y no. Pero bueno, y eso pues tiene que afianzarse con un proceso ético más importante. Ahora, el Foro de Periodistas cumplimos el pasado 12 de octubre 12 años. 12 años. En la historia de Chihuahua, 30 años. El 12 de octubre 30 años, perdón Martín, gracias por recordarme. Previo a eso, hubo un intento en el Heraldo de Chihuahua de algunos periodistas de crear un sindicato. Y lamentablemente, cuando vieron esas expresiones, pues de pronto desaparecieron todos los que iban a ser el sindicato, ¿verdad? Al menos como empleados de esa empresa. Entonces, bajo esas circunstancias, en aquel entonces veíamos muy endeble la actividad periodística, la actividad del periodista. Un asunto son los medios o los dueños de los medios, y otra cosa son los trabajadores del periodismo. Sí. Entonces, al no poder ser un sindicato, buscamos la forma de asociarnos en esta asociación civil que fue el Foro de Periodistas. 30 años. Y con un primer objetivo muy importante, muy noble, que era la profesionalización del oficio. Existían periodistas de renombre, con años de experiencia,
empírico, sino un papelito. Y fue lo primero que se empezó a realizar, y creo que ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido el foro y que lo ha mantenido durante estos 30 años. ¿Y por qué existen otras organizaciones, como bien dices tú? Sí. Mira, en la profesión de los abogados, ¿cuántos colegios, barras Claro. existen? Pues muchos, ¿no? Aquí lo importante no es tanto de cómo nos asociamos. Lo importante creo que ha sido el cómo trabajar unidos por la actividad del periodismo. Y es lo que lo ha mantenido durante 30 años, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes como redactores cotidianos, como gente pensante, como que es una asignatura pendiente documentar todo ese nacimiento, ¿no? Y ver Sí, definitivamente. Sí. Fíjate lo que son las cosas. Hemos estado pues siendo testigos de la historia de Chihuahua. A eso me refiero. Decía el secretario general de gobierno, 6 gobernadores, pues no se dicen fácil, ¿verdad? Y no hemos podido nosotros documentarlo por lo propio, ¿verdad? Un libro, 2 o 3, pues bueno. Pues. Ahí tenemos unos doctores que ojalá se dignen a escribir sobre eso. Nico, ¿cuál es en este tránsito del Foro de Periodistas de 30 años, qué tiene el actual presidente del Foro de Periodistas, o a su juicio, cuál es la imagen que tiene la sociedad de los periodistas? Fíjate que es interesante este tema, Martín. La sociedad actual es una sociedad muy politizada, muy mediatizada. A diferencia de hace 30 años, actualmente las personas se comunican mucho, hay mucha información. A lo mejor el exceso de información nos genera que no tengamos la posibilidad de discernir la información buena a la mala, por decirlo así de una manera, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, considero que sí existe cierta duda ya hacia el periodismo. Sí existe, hay que reconocerlo, cierta desconfianza de la información. Digo, al haber tanta información, al tener acceso a tanta información en cada momento, llega el momento en que a lo mejor se duda de esa información. Ahora, la responsabilidad del periodista va a ser pues el garantizar a su lector, a su escucha, televidente, que efectivamente se está trabajando de una manera objetiva, ¿verdad? Ese es el reto. O sea, tenemos una sociedad más informada, una sociedad que busca más información, hay que darle información de mayor calidad. ¿Sí? En momentos en que ha habido crisis en política, por ejemplo en Chihuahua, ¿no? Yo recuerdo el 86, justamente el secretario de gobierno decía que transitaron, el foro se fundó cuando hubo cambio democrático en Chihuahua, ¿no? Cuando arriba Francisco Barrio la gobernatura, desde ese momento es cuando el foro nace. ¿Considera que los medios reflejan, aumentan o disminuyen ese tipo de crisis? Mira, yo creo que también hay que cambiar un paradigma muy importante del periodismo, que dice que el periodismo debe ser objetivo, o tratar de ser objetivo. Y en realidad no podemos ser objetivos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Tenemos nuestra formación académica, nuestra formación familiar, nuestra formación ética, que es diferente dependiendo del ambiente social en que crecimos y nos manejamos. Y por lo tanto, pues en ocasiones tenemos ciertas pues tendencias informativas, ¿verdad? Subjetivas, que es difícil cambiarla. Obviamente hay que buscar la forma de cómo esa condición humana del periodista, cómo tratar de generarla, hacer una actividad más objetiva. Y junto con eso, pues obviamente vienen todos estos cambios sociales y políticos, ¿verdad? Esos cambios sociales y políticos donde de pronto empiezan a generarse. Y mira, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora que ganó López Obrador la presidencia de la República, ¿cuántos periodistas en esa subjetividad que ellos tenían, pues estuvieron a favor de él? O generaron información que le permitió ganar, ¿verdad? Y generó pues un movimiento, un cambio social importante, político, económico. Entonces el periodista, creo que debemos de transitar hacia un nuevo esquema, donde el periodista pues no tiene nada de malo que diga abiertamente cuáles son sus condiciones o preferencias políticas. Exacto. Pero que permita también al que lo está escuchando, pues definir si quiere seguirlo o no, ¿verdad? Y en esa
En esa línea, bueno, se aplaude mucho el tema de la crítica de periodistas que hacen contra los abusos de autoridad o corrupción, pero al mismo tiempo no existen muchos casos en donde los periodistas desenmascaran a otros periodistas por la mala actuación, y a veces la misma sociedad se pregunta qué tan selectivo es el periodismo, y sobre todo con la influencia del tema económico, ¿no? De los reportajes pagados, conocido como chayote, ¿verdad? En el ambiente. Esto está afectando el tema del periodismo. ¿Cómo puede lograr el periodismo ante esta sospecha, en muchos casos fundada, de la sociedad? ¿Qué debe de hacer el periodismo para lograr esa objetividad que ahorita mencionabas, Nico? Bueno, mira, yo creo que algo muy, muy interesante que se ha dado en los últimos años es que gracias a plataformas como Internet, Tiempo es uno de los claros ejemplos, se ha podido destrabar el tema de los grandes corporativos de medios. Bueno, es una empresa, un medio de comunicación es una empresa que tiene un objetivo, y a lo mejor el periodista no tiene ningún objetivo. Exacto. Pero antes, pues si te salías de esa empresa, desaparecías. Ya no existe el periodista. Actualmente no, actualmente el periodismo se hace en cualquier forma. Fíjate algo interesante, por ejemplo, ustedes recordarán uno de los temas más sonados, que es el Watergate, donde cayó el presidente Nixon, que salió de la redacción de un periódico. Un periódico empezó a hacer una serie de reportajes que descubrió todo un entramado, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los periodistas? Escriben libros. O sea, antes era la nota y se generaba un libro, ¿no? Ahora es un libro y se generan las notas. O sea, ¿cómo ha cambiado esa relación? Y que eso es lo que se debe buscar. O sea, hay que reconocer, hay medios y hay intereses como cualquier empresa. El periodista pues debe de discernir si sus intereses son los adecuados, si él sigue bajo esta misma línea editorial, seguir o no, ¿verdad? Creo que ahí es donde debemos de cambiar ese chip, ¿verdad? Y pensar cómo debe funcionar. Algo así muy rápido, fíjate, me estuve investigando precisamente sobre eso, sobre esas circunstancias de cómo el periodista pues debe balancear una cosa con la otra. Hay un estudio que se hizo en España, 2 universidades, dice, el estudio se llama Conflictos en los roles profesionales de los periodistas en España. Cómo confrontar los ideales contra la práctica. Y estos periodistas pues reconocieron que en la práctica a lo mejor dejaron a un lado sus ideales que tenían como, no sé, de vigilante del poder, seguimiento a que se hagan las cosas bien, lo dejaron a un lado por seguir pues la línea de la práctica del periódico, ¿verdad? Ojalá también podamos hacer un estudio a profundidad aquí en México de cómo a lo mejor cómo salen los estudiantes de periodismo con esos ideales y por qué cambian, ¿no? Claro. Y si no en México, pues aquí en Chihuahua sería otra asignatura pendiente para los doctores, decías. no es por decirle a nadie que es doctor, ¿verdad? Pero bueno, sí. Algún doctor que tenga interés social. Balzac decía que se matará la prensa así como se mata a los pueblos si se les da libertad. Bueno, Balzac fue un pensador profundo y no necesariamente tenemos que creerle a pie juntillas ni a él ni a ningún filósofo, por muy profundo que sea. Sin embargo, sí es relevante su expresión. Y se matará la prensa como se mata a los pueblos si se les da libertad. Y hemos reflexionado, las columnas las vemos a diario en los periódicos, en México, en Chihuahua, y se lanzan contra la vida privada, contra las conciencias, se lanzan a evidenciar todo lo que se les atraviese, y a veces pareciera que es simplemente cierta percepción del redactor y del periodista. A veces pareciera que no hay un sustento que se acerque a esa difícil objetividad que tú señalabas. ¿Qué opinión te merece estas columnas frente a la opinión de Balzac, que sí se matará la prensa si se le da libertad, como se les da cierta libertad a los columnistas? Fíjate,
Es un tema muy interesante ese. Sí. Entre la delgada línea entre la libertad y el libertinaje. Eso es. Decía un maestro periodista aquí de Chihuahua, ¿qué sigue en el periodismo de Chihuahua? Yo creo que el periodismo de Chihuahua, sin temor a equivocarme, es un periodismo muy responsable, un periodismo que ha avanzado mucho con respecto a otros estados. Pero efectivamente, sí hace falta el que nosotros mismos tengamos, primero, una autocensura, se oye feo, ¿verdad? Pero Sí, el que tengamos la responsabilidad, o más que todo una responsabilidad de lo que estamos escribiendo o diciendo. Pero también creo que es importante que nosotros mismos pues busquemos mecanismos de cómo, pues no censurarnos entre nosotros, pero por lo menos sí, digo, existe por ejemplo en el caso de los médicos el arbitraje médico, ¿verdad? Con los periodistas no existe nada de eso. ¿Podremos alcanzar eso? Va a ser muy complicado, muy difícil. Pero debemos empezar por lo menos con el inicio, que es el tener la responsabilidad propia social de lo que estamos haciendo. Entonces será conveniente lo que dicen, que tanto en las redes como en la vida como en las redes sociales hay que reflexionar antes de hacer clic para el envío. Antes de hacer clic para el envío, el clic. Sí, será bueno reflexionar antes de hacer ese clic, Nico. Sí, desde luego, o sea, por la responsabilidad social que tenemos, o sea, no es la opinión que podemos hablar nosotros aquí, sino la opinión de, o estamos generando o creando conciencia a las personas que nos están viendo, ¿verdad? O escuchando o leyendo. Eso es lo que debemos de pensar antes de, ahora sí que de darle clic o enter a la página para que ya se imprima, ¿verdad? Se vaya la En el caso de hoy los medios viven una revolución prácticamente, ¿no? Ya hay un cambio acelerado pues de la esfera comunicativa. Todo lo que es tecnología pues ha desplazado a los medios tradicionales de manera impresionante. ¿Cómo ves tú como presidente del foro? ¿Será cierto que estos medios tradicionales están en peligro de extinción? Yo creo que se van a reformar o van a cambiar. Mira, lo veíamos en el premio, en el último premio. Anteriormente, cuando empezó el foro, empezó a generar los premios de periodismo. Se entregaban reconocimientos a la mejor noticia, a la mejor reportaje, a la mejor entrevista y a la mejor crónica que se hacía en la prensa escrita. Y luego se ponían otras dos categorías de televisión, de radio, y luego a los años una categoría de internet. Ahora no hay medio de comunicación de Chihuahua que no sea multiplataforma, que tenga todo. Entonces, que el que desaparezca yo creo que va a ser muy difícil. Obviamente tienen que renovarse. Datos de la UNESCO en el último, del 2016 al 2022, se duplicó la cantidad de personas que utilizan los medios sociales, las redes sociales. Según esos datos, cerca de 4.200 millones de personas. Ya la gente se comunica, lee y se informa a través de los... Y si no tenemos esa conciencia, pues claro que va a desaparecer, ¿verdad? Si no buscamos la forma de modificarlos. Ahora, ya en el tema económico, de negocio, pues no es negocio. Vemos casos como, por ejemplo, el Universal, que su negocio era el papel. Entró a la página, a la esfera digital y fue el de los mejores que había. Pero pues no genera los recursos que generaba el papel, ¿verdad? Ese es un problema grave que yo creo que más que la gente los deje de utilizar, yo creo que están dejando de ser negocio y ahí es donde pueden desaparecer. En el plano de la violencia, la actividad del periodismo pues es una de las actividades más peligrosas del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sensación tiene un periodista que se mete en estos temas, volviendo al picarle el enter o send, cuando escriben las notas, ¿por qué cruzan esa línea de valentía, ¿no? Muy necesaria para la sociedad enterarse de los casos y demás, por supuesto, ¿no? Y la verdad se agradece muchísimo, pero ¿cuál es de lo que has percibido ahí con los compañeros del medio? ¿Qué es lo que los mueve, ¿no? ¿Por qué esa entrega ahora sí que a la sociedad? Porque la paga, volvemos a lo mismo, no es estupenda tampoco, ¿no?
Es un tema muy sensible. Yo creo que el grave problema que ha generado la violencia contra los periodistas es que se ha generado una autocensura. O sea, efectivamente, como dices tú, o sea, ya el periodista la piensa más si meterse o no a ese tipo de temas que la sociedad pues merece conocer, ¿verdad? Exacto. Y que dice, pues, ¿cuál es la necesidad de que te metas en estas broncas gratis? Y creo que se ha generado un tema de autocensura preocupante. Pero bueno, fíjate, hace unos 2 meses o 3 meses vino gente de la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos a tratar de sensibilizar sobre una ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Y dieron datos muy alarmantes. Del 2006 al 2022, 260 periodistas han muerto en México. Pudieran decir, pues no es nada, si pones en consideración la cantidad de mexicanos que han muerto en este tiempo, ¿verdad? 206, creo que en el último mes en Chihuahua fueron los muertos que hubo provocados por la violencia, ¿no? Pero al matar a un periodista no se mata a la persona, se mata a la libertad de expresión, a la posibilidad de que la gente conozca lo que están haciendo. Y se está generando una autocensura muy grave, muy difícil, que no hay forma de cómo cambiar esto. Porque fíjate, otro dato interesante, que ellos mismos lo reconocen. Casi el 90% de los casos de periodistas asesinados se encuentran en la impunidad. Entonces, sí, efectivamente, a lo mejor es el crimen organizado, los grupos delincuenciales quienes lo hacen, pero al ver que no pasa nada, pues lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo grave del periodismo en México, de la gravedad que significa la violencia. De hecho, es uno de los temas más importantes que tenemos ahorita en la agenda nosotros del Foro de Periodistas. Acabamos de lanzar una plataforma que se llama Alerta Prensa y que precisamente pues, buscamos que la gente pues, no se sienta sola. No podemos los periodistas andar como un diputado aquí local se le ocurrió decir que nos dieran porte de arma, ¿no? Digo, o sea, es una, perdón por la palabra, una tontería. No conoce cuál es la actividad del periodista, por eso piensa que con eso se puede defender. Sí, la grabadora, la pistola. Sí. No podemos andar así, pero sí podemos defendernos con lo que escribimos. Y si sabemos que a mi compañero Fernando lo están amenazando y yo también lo replico en mi medio, otros medios, pues seguramente la persona que lo amenazó va a pensar, caray, creo que no es tan fácil. Ya está por ahí. Muy bien, Nico, ahorita hacías un comentario que cuando se fundó el foro, pues entre uno de los objetivos era profesionalizar a sus miembros. Así es. Y anteriormente pues había periodistas empíricos, no malos periodistas, pues Fidel Cruz Solís, Chim Vega era... Oscar Chim Vega, Urtiz. Octavio Sandoval, Urtiz, don Aldana, no me acuerdo, don Alberto Aldana, bueno, gentes de los que aprendimos mucho. Pero no tenían estudios, algunos cuantos. Chim Vega sí había ido a Europa a tomar cursos de eso porque era muy inquieto. Entonces, ya hasta dónde se ha cumplido ese objetivo de profesionalizarlos y qué opinión te merecen los egresados o la calidad curricular y académica que se le ofrece pues, a los miembros del foro y a quien son nueva generación de periodistas, por un lado. Y por otro, la actualización la podríamos definir como la intención de poner al corriente de los avances y la ciencia y la tecnología de un campo preciso que es el periodismo. Entonces tenemos que actualizar a nuestros compañeros. Solamente que esta transformación pues es así desbordada. Entonces son dos cosas. Una es la profesionalización, que salen, digamos, en formación inicial, y luego ya la actualización. Las preguntas serían entonces, ¿qué ha pasado con ese objetivo que se plantearon como foro en términos de profesionalización? ¿Y qué ha pasado con esa actualización que tiene que darse, no? Fíjate, algo interesante. Hace unos días veía una compañera de un canal de televisión y ella traía el tripié, pues un tripié pequeño, su cámara, lo puso, programó, agarró el micrófono, preguntó y seguramente hasta lo subió a redes sociales.
Ella sola hizo todo el trabajo que antes, pues era un camarógrafo que tenía una cámara como de 20 kilos, y luego una grabadora así como la que tiene Miguel aquí, pero que tenían que traer para arriba y para abajo, un tripié que tenía que soportar ese peso, micrófonos, La libreta. Una camioneta. entonces era tan... Y eso nomás para hacer televisión, para hacer una nota de televisión. Por eso te digo, ahorita ella seguramente hasta se lo sube a redes sociales. Entonces creo que actualmente el periodismo en tema de actualización, los jóvenes traen todo, ¿eh? Creo que tal vez donde nos falta reforzar es un poco más en la ética, un poco más en el sentimiento del periodista. Sí, ándale, es esto. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, en Ciencias de la Comunicación, y luego me pregunta hace poco una alumna que va en segundo semestre o tercer semestre. Me dice, oiga, ¿me recomienda seguir la carrera de comunicación? Le pregunto, ¿quiere ganar dinero? Sí. Ah, entonces busca otra carrera. Esto no es para ganar dinero. Les digo, soy feo, soy drástico, pero en ocasiones a lo mejor hay frustración de algunos universitarios que se agarran, no sé, periodismo, ciencias de la comunicación y que salen a un mercado laboral que no les cumple, ¿va? Pero de que salen con una buena preparación, definitivamente. Chihuahua es uno de los... Si mañana vivo el metaverso, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, ¿verdad? Actualizarse. Entonces, por eso digo yo que sí existe. Además, nosotros mismos ya somos parte de eso mismo. O sea, yo no batallo tantos como otros, ¿verdad? Como otros doctores, pero el uso de la tecnología, pues ya es un tema que Es cotidiano. que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ya no podemos estar fuera de eso. Digo, te puedo asegurar que tú y yo en la mañana empezamos a leer los periódicos primero en internet. Claro. Primerito lo que hacemos, columnas, en fin. Al rato nos llegará el periódico ya, que ya como que estamos en periodo de extinción, como decía Martín, junto con los periódicos, pues sí, pero también nos gusta ojearlos y verlos, ¿verdad? Pero pues tienen que ir cambiando. Chao, ya no. Así es. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista, del programa. Fernando Sandoval, conclusión. No, bueno, pues es que es un tema muy profundo. Nicolás Juárez abordó aquí algunos tópicos de una profesión que a mi juicio sí es, como dice García Márquez, la mejor profesión del mundo. La mejor profesión del mundo, yo lo refrendo. Nos quedaron algunos fierros en la lumbre. Ojalá haya oportunidad de tener esta entrevista contigo como compañero, como periodista y en su caso como presidente del foro. Muchas gracias, Fernando. José Antonio. No, totalmente entendible la loable actividad del periodismo. Mi breve inserción en esto, sí, como decía un buen amigo, una vez que hueles la tinta no te puedes separar. Y a mí no me queda más que agradecer a todos esos periodistas que dedican en cuerpo y alma una actividad para mantenernos informados a todos los ciudadanos, ¿no? Enhorabuena por los 30 años de esta gran agrupación. Muchas gracias. Nicolás Juárez, un comentario final. No, agradecer a Martín, Fernando, José, en serio, un espacio muy interesante, un espacio donde podemos abordar temas a profundidad y directo, ¿eh? Qué bueno que existen esos espacios. Un agradecimiento a Felipe Fierro de Tiempo por este espacio. Gracias, Martín. Gracias a todos. Estamos pendientes de sus comentarios. A ver si te defienden, Nicolás. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.